Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast que hacemos en el canal de Executive Forum. Es una maravilla seguir contando con expertos en distintos ámbitos, en distintas carreras, en distintos diferentes sectores. Y hoy pues vamos a tener una experta, ¿no?, en inteligencia artificial, que es Concha Labra. Concha, muy buenas tardes, es por la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola César, pues muy bien. ¿Tú qué Bien. tal? No, muy bien, muy bien. Estamos encantados de tenerte aquí este rato con nosotros. Ujú. Estábamos hablando antes de comenzar, pues que bueno, aquí estamos intentando tocar temas que sean lo más divulgativos posibles para intentar llegar al mayor público posible para temas que están siendo de mucho interés, ¿no? Como es este caso de la inteligencia artificial, ¿no? Antes Ujú. de comenzar y entrar en harina, vamos a ver quién es nuestra invitada de hoy. Tengo aquí su currículum que está bastante bien, es realmente impresionante, ¿no? Concha es presidenta de Datia. Si digo alguna cosa mal, por favor, corrígeme, ¿no? Sí. La Asociación de Profesionales del Dato y de la Inteligencia Artificial en España y en Latinoamérica, los dos sitios, ¿no?, a ambos lados del océano. También es la autora de la newsletter Datos e Inteligencia Artificial, con más de 6.500 suscriptores. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional como directora, senior manager y consultora en organizaciones nacionales e internacionales como Bankia, Banco Santander, BBVA, Stratio, Devo o el periódico El Mundo, donde ha liderado numerosos proyectos de Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial alineados con estrategias corporativas de transformación digital e innovación tecnológica. Es una apasionada de la inteligencia y la educación. Enhorabuena por eso, yo también. Ha diseñado y dirigido numerosos programas académicos sobre Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial para LinkedIn Learning, que es la plataforma, para los que no sepan, la plataforma de cursos que tiene la red social LinkedIn, y diferentes empresas y escuelas de negocio. Ella es ingeniera, máster en Machine Learning y doctorando en inteligencia artificial. Concha, tienes muchísima experiencia en esto. Bueno, pues ya hemos visto que tienes aquí también, por si alguien tiene interés en contactar con ella, su página web y sobre todo su correo electrónico, que va a estar a disposición, porque siempre es bueno, porque nunca sabes por dónde puede venir el interés de los que nos están viendo, ¿no? Y entonces, Ujú. bueno, yo lo primero que te voy a preguntar es, seguro que estamos todo el día oyendo hablar de inteligencia artificial, pero tú este concepto, si lo quisieras explicar a, no sé si tienes hijos, yo tengo hijos, si lo quisieras explicar a gente joven o gente de entre 12 y 15 años, ¿cómo se lo explicarías? O gente mayor como mi padre que todavía vive, pero que, bueno, pues todo eso de la tecnología, pues lo utiliza, pero muchas veces no entiende los conceptos. En tu caso, ¿cómo se lo harías entender, cómo se lo harías llegar? Pues mira, una definición sencilla es decir que la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y de métodos que tienen por objetivo hacer sistemas inteligentes, es decir, sistemas que exhiban un comportamiento que si lo viésemos en un ser humano consideraríamos que es un comportamiento inteligente. Otra cuestión es definir qué es lo que entendemos por inteligencia, ¿no? Que ahí hay muchas opciones, muchas escuelas, muchas definiciones posibles. Muy bien. ¿Y cómo, o sea, has hecho una definición muy, muy concreta y muy específica, pero si tú tuvieras, o sea, te voy a pedir que la amplíes un poco porque, o sea, ha sido muy escueta, pero puedes ampliarlo un poco, esto que supone, eh, si puedes ser más, si puedes ampliar la definición. Porque me imagino que esto no te hará para... Sí, te decía que hay varias escuelas, ¿no? Y varios tipos de definiciones. No hay una definición que tenga el consenso general porque tampoco hay una definición de inteligencia que tenga el consenso general, ¿no? Pero una definición quizás que podría ser operativa, ¿no?, en el mundo de la inteligencia artificial, donde necesitamos definiciones pues, lo más claras, precisas y operativas posibles, ¿no?, más allá de disquisiciones filosóficas que son muy interesantes, pero la inteligencia artificial no deja de ser una disciplina científica y tecnológica y por tanto necesitamos definiciones que sean precisas, concisas y operativas, ¿no? Una de esas definiciones es decir que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al entorno.
Ujú. Es una definición que, bueno, tiene la ventaja de ser muy amplia, porque podría incluir todo tipo de inteligencias, ¿no? Desde la inteligencia de una ameba a la inteligencia mucho más sofisticada de un ser humano, pero también la inteligencia de un sistema inteligente, ¿no? Que se mueve en su entorno y es capaz de tomar decisiones en función de lo que pasa en su entorno. Entonces, y además tiene la ventaja de ser una definición bastante operativa, ¿no? Con la que podemos empezar a trabajar. Entonces, inteligencia como capacidad de adaptarse al entorno eh, para obtener beneficios, ¿no? O para que la relación con el entorno sea cada vez más positiva, pues bueno, podría ser una primera definición de inteligencia o de sistema inteligente. Cuando se habla de inteligencia artificial, y lo digo por también despejar un poco la duda, porque cuando hablas con personas, cuando un sistema que no es humano es capaz de aprender y desarrollar este conocimiento de adaptación al entorno, eso tú lo entiendes como inteligencia artificial. Bueno, de hecho, la mayoría de los sistemas que llamamos inteligentes o de inteligencia artificial se basan en parte en eso. Quizás el campo más conocido y más usado ahora mismo de la inteligencia artificial posiblemente sea el machine learning o aprendizaje automático, que es precisamente eso, ¿no? Tiene precisamente ese enfoque, esa finalidad, que una máquina, que un sistema aprenda a partir de los datos. Y ahí tenemos diferentes modalidades de aprendizaje, ¿no? A veces el sistema aprende alimentándose de muchos datos y viendo patrones y luego extrapolando esos patrones. Otras veces aprenden en lo que se llama aprendizaje por refuerzo, es decir, probando muchas opciones sin saber lo que va a pasar y viendo qué pasa y luego tomando decisiones sabiendo que hay ciertas opciones que conducen a resultados mejores, por ejemplo, ¿no? Hay muchas modalidades de aprendizaje y en inteligencia artificial pues hay diferentes tipos de algoritmo, pero sí, una parte importante de la inteligencia artificial se basa en esta capacidad de aprender. Muy bien. Ahí, con esto que me comentas, me surge una pregunta. El otro día, hablándolo con, bueno, con mi hija, ¿no? Y entonces hablábamos de lo que es lo que utilizamos como medida de inteligencia natural, como medida de inteligencia de las personas, ¿no? Que es el IQ, ¿no? El coeficiente de inteligencia, que es la escala humana, ¿no? De medir la inteligencia, ¿no? Una persona que tiene un coeficiente de inteligencia más elevado, pues porque es más inteligente, ¿no? Si tuviéramos que llevar esa escala a la inteligencia artificial tal y como está desarrollada en estos momentos, este nivel de desarrollo que hay ahora en 2021, luego hablaremos más adelante de toda de toda esa previsión que aparece ya prácticamente como inabordable, ¿no? De dónde se va a desarrollar. Pero en este momento, los sistemas de inteligencia artificial, si los midiéramos a escala, o sea, a escala humana, un sistema de inteligencia artificial estándar, que no sabría decir tampoco qué medida tiene porque no conozco lo que hay, eh, ¿cómo los podríamos comparar? Pues mira, pues no sé, un sistema de inteligencia artificial normal que utiliza, por ejemplo, yo qué sé, no sé, un ordenador que gestiona, o un servidor que gestiona pues una gran empresa, pues el equivalente sería a 10 15 veces. Esto se puede medir para que lo entendamos más que nada. Y perdona que sea así demasiado... eh, Pues la verdad es que es una idea interesante, ¿eh? Sería interesante planteárselo, es decir, alimentar un sistema inteligente con resultados, con test de inteligencia de los que se utilizan habitualmente para medir el coeficiente de inteligencia del ser humano y los resultados y ver si el sistema es capaz de aprender y de llegar a ejecutar o a sacar unos resultados buenos o malos en los test de inteligencia. Que yo sepa no se ha hecho, pero mira, es una idea que podemos dejar ahí y que es muy interesante, ¿no? Eh, yo no lo plantaría, ¿no? Como una comparación utilizando esa escala o ese instrumento de medida, porque realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, y últimamente se habla mucho, ¿no? De los logros de la inteligencia artificial,
siempre o casi siempre, por no decir siempre, estamos hablando de comportamientos inteligentes, pero en tareas muy concretas y muy específicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que se suele llamar en la jerga técnica o científica inteligencia artificial estrecha, ¿no? Por oposición a la inteligencia artificial general, que sería un tipo de inteligencia que hoy en día estamos, creo, bastante lejos de ella todavía, que sería una inteligencia que fuese capaz de cambiar de unas tareas a otras y desempeñarse bien en todas ellas, ¿no? Como hacemos los humanos. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial están lejos de eso. No, no hay ese tipo de sistemas inteligentes. Ahora bien, si tomamos eso como medida, pues yo diría que los sistemas inteligentes no son tan inteligentes, ¿no? Comparado con un ser humano. Ahora, si jugamos un poco, digamos, en la cancha donde los sistemas inteligentes sí que son muy, muy, muy buenos, que es en esas tareas que son programables, que se pueden describir mediante algoritmos y donde al final lo que cuenta un poco es la fuerza bruta, ¿no? La capacidad de computación y de procesar muchísimos datos, pues ahí las máquinas no tienen rival, ¿no? Entonces, todo depende de cómo comparemos esa inteligencia de un humano y una máquina. Si lo medimos en una tarea que sea muy concreta, que requiera, por ejemplo, una capacidad de cálculo muy grande, la máquina va a ganar siempre, ¿no? Y de hecho, en muchos ámbitos han ido desplazando a los humanos. Ha pasado con el ajedrez, hace unos años ha pasado con el Go. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a, de alguna manera, representar las reglas de esos juegos que eran aparentemente muy complejos y, y de establecer unos mecanismos de tal manera que al final la máquina puede aplicar esas reglas y utilizando su fuerza bruta, su capacidad de computación, pues es imbatible, ¿no? Claro, si esa misma máquina la sacamos de ese contexto de jugar una partida de ajedrez y la ponemos a, no sé, a pintar un cuadro o a mantener una conversación con una persona y adaptarse un poco a esa persona, adaptar el diálogo, en fin, tareas muy variadas y que requieren un cambio de contexto, pues ahí esa máquina va a ser una nulidad total, ¿no? Entonces, depende de cómo nos pongamos a medirlo. Tal y como lo explicas, al final lo que estás diciendo es que, bueno, en ciertos ámbitos, dices, un ámbito concreto, pues, jugar al ajedrez o desarrollar una actividad concreta con unas reglas determinadas, ahí es imbatible porque la capacidad de proceso es prácticamente, no voy a decir ilimitada, pero enorme. Pero en el momento que se coge ese sistema y lo pasas a otro sitio, pues, que es la versatilidad que tenemos las personas, pues ahí pinchan. Pero también es un tema que igual que programas una cosa, puedes programar la multiversatilidad, ¿no? Pero eso será un tema de tiempo, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que está bien como... Claro, sí se va en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, pues es cuestión de ir ampliando un poco el abanico de las tareas que puede hacer, pero hoy por hoy hay mucha gente que piensa que es una tarea inabordable, ¿no? Sí. Hay muchas maneras de plantearlo, se lleva tiempo intentando, por ejemplo, que los sistemas inteligentes tengan en cuenta el contexto y que puedan tomar diferentes decisiones en función del contexto. Pero claro, modelar el contexto de una manera compleja pues equivaldría casi a modelar el mundo, ¿no? El mundo tal y como los humanos lo procesamos. Sí, sí, sí. En eso Entonces, ahí es la realidad. Somos más, no tenemos esa capacidad de cálculo limitada que decíamos que tienen las computadoras, pero en cambio tenemos esa capacidad de adaptación que nos ha hecho sobrevivir durante millones de años y adaptarnos, es verdad, es la realidad, ¿no? Oye, la inteligencia artificial está muy metida, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? O sea, actualmente quizá no nos damos cuenta, pero está muy metida, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Esto, ¿puedes hacer un poco una especie como de flash bueno, porque seguro que hay cosas que las personas que nos están viendo que ni saben que se están gestionando a través de inteligencia artificial, ¿no? ¿Puedes darnos un poco así una visión de cómo en nuestro día a día, desde que cogemos no solamente el teléfono, sino en muchas actividades que hacemos, están las empresas y los organismos están utilizando sistemas donde se está utilizando inteligencia artificial? ¿Puedes, no sé, ilustrarnos un poco con esto?
Sí, esto es interesante, ¿no? Este planteamiento, porque muchas veces la gente tiende a pensar o a asociar la inteligencia artificial con lo que ven las películas de ciencia ficción, ¿no? El Terminator o el cyborg inteligente que va a acabar tomando el mando, ¿no? y acabando con la humanidad. Y hay un poco este tipo de asociación, ¿no? Pero lo cierto es que la inteligencia artificial a día de hoy, donde realmente ha tenido un éxito arrollador, es, yo diría que en las aplicaciones, por ejemplo, que llevamos en el móvil, ¿no? Todos los días pues utilizamos, pues no sé, el Google Maps o a lo mejor compramos cosas en Amazon y mil cosas que hacemos a través de Internet. Muchas veces quizás no nos damos cuenta de que detrás de todos esos servicios hay sistemas inteligentes que están aplicando técnicas de inteligencia artificial para mejorar esos servicios, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos algo en una tienda de e-commerce, pues en muchos sitios lo que hacen es utilizar sistemas de recomendación que van aprendiendo acerca de tus gustos, de tus preferencias, de las preferencias de otros usuarios que son similares a ti y a partir de ahí, bueno, pues sacan sus conclusiones y deciden que a ti, pues en particular, te interesan los libros de, yo qué sé, de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces te ponen eso, cuando tú entras a comprar un libro, te ponen eso y bueno, pues a lo mejor nos damos cuenta de que no es por casualidad, ¿no? Que detrás lo que hay es un sistema basado en inteligencia artificial que está decidiendo que a ti en concreto te interesan esos temas, por poner un ejemplo. Entonces, en las aplicaciones que estamos usando constantemente, en nuestro móvil, en el ordenador, hay por detrás sistemas de inteligencia artificial. Y eso fue quizás el primer uso, diría yo, de lo que podríamos llamar la inteligencia artificial moderna, ¿no? Porque la inteligencia artificial lleva muchos años. O sea, la inteligencia artificial como término nació en los años 50, o sea que llevamos ya más de medio siglo. Pero yo llamo la era moderna o la época moderna al momento en que Internet empieza a despegar y detrás hay empresas que tienen cantidades enormes de datos. Google sería el ejemplo prototípico, que se dan cuenta de que esos datos pueden empezar a analizarlos, a explotarlos y a utilizarlos para cosas como esa, ¿no? Recomendarte un producto o guiarte a través de Google Maps o lo que sea. Pero esto ya se hace desde hace muchos años, ¿no? Luego ha habido, digamos, otras olas de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando el uso se populariza. Esto tiene mucho que ver con el Big Data, ¿no? Hace entre 5 o 10 años se empezaron a popularizar las tecnologías de Big Data o de procesamiento de macrodatos y casi todas las empresas, o al menos las grandes, empezaron a ser capaces de hacer las mismas cosas con los datos que hacían grandes empresas como Google, ¿no? En muchos casos tenían muchos menos datos, pero la tecnología de procesamiento y luego los modelos para aprender de esos datos eran similares. Entonces ahí resulta que muchas empresas empiezan a utilizar también técnicas de inteligencia artificial de una forma que a lo mejor tampoco nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, un banco pues podría estar, de hecho lo están haciendo, creando modelos, por ejemplo, para modelizar la concesión de créditos, ¿no? ¿Cuándo le concede un crédito a una persona, cuándo no? Pues eso es un caso típico de uso de un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Y como eso, mil cosas que están utilizando las empresas a día de hoy, en principio, para mejorar productos y servicios, ¿no? Luego viene otra ola que tiene más que ver pues, con el Internet de las cosas, las Smart Cities, y que tiene que ver con lo que podríamos llamar la sensorización del mundo físico, ¿no? De repente hay muchas cosas, máquinas, dispositivos de todo tipo, industriales o que podemos encontrar en las casas inteligentes o Smart Cities, que están recogiendo y generando datos y luego esos datos también se procesan y se construyen sobre ellos modelos de aprendizaje y de inteligencia artificial.
Y luego quizás la última ola que estamos viendo es la de los sistemas autónomos. Ahora estamos empezando a ver una especie de fusión entre el mundo físico y los mundos virtuales. Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de los metaversos. Nosotros próximamente vamos a hacer un evento dedicado a ese tema, que es súper interesante. Y los metaversos al final pues, pueden realmente ser un entorno de confluencia de muchas tecnologías, una de ellas la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, por otro lado, ya en el mundo físico, los sistemas autónomos que utilizan inteligencia artificial para moverse por el mundo de una manera cada vez más inteligente, ¿no? Por ejemplo, los coches de conducción autónoma que estamos empezando a ver y vamos a ver en los próximos años, pues son otro ejemplo. Y esto es interesantísimo, ¿eh? O sea, la verdad es que es espectacular. Yo, claro, tú lo has comentado, ¿no? O sea, tenemos un montón de aplicaciones. eh, no sé, mientras estabas hablando me ha venido a la cabeza pues una que estamos utilizando todos los días, una que son las redes sociales, que entiendo que están utilizando inteligencia artificial de forma masiva, ¿no? Sobre todo con lo que también has dicho tú, ¿no? Con procesamiento de datos que al final hacen que eh, pues, eh, pues te segmente la red y entonces te pongan una etiqueta o no sé cómo te pone, pero que te ofrecen unos contenidos porque supuestamente son los que te gustan y tal. Esto pues es un tema pues que está ahí, que es la realidad, que no sé, es lo que dicen que hacen las redes. O las plataformas de entretenimiento tipo Netflix, Amazon y tal, o HBO, estas, ¿no? Que dicen, "No, esto te ofrezco los contenidos que perfiles como tú les gustan, ¿no?". Entonces, estos sistemas, por ejemplo, también para que nos entendamos, son muy complejos, es decir, son realmente desarrollar un sistema de inteligencia artificial en Netflix, o en algo parecido a Netflix, que al final pues te conoce, aprende a saber cómo te comportas a partir de tus gustos y entonces dice, bueno, pues tú eres de este perfil y ya sé que si te gustan estas películas te van a gustar estas otras. Desarrollar estos sistemas, ¿cuánto es de complejo? Perdona que te haga esta pregunta, pero claro, la gente que no sabemos esto, no dices, no, pues esto es complejísimo, ¿no? Pero esto no, si lo comparas con todo lo que desarrolla Google a nivel, con todas sus aplicaciones, no es nada. O una empresa de desarrollo. Perdona que te haga esta pregunta, porque quizá para que nos Bueno, entendamos, ¿no? Porque tenemos que hablar de libros y piedras, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto es no, de no, complejo desarrollar el algoritmo que hace que Netflix sepa cuáles son tus gustos y por lo tanto ofrecerte un contenido que a ti te guste? pues mira, esta aplicación en concreto de los sistemas de recomendación, yo diría que no es tan compleja. Está O sea, complejo. no es tan compleja realmente. Las ideas básicas que hay detrás son relativamente Sencillo. sencillas. Hay algoritmos conocidos, es un campo muy interesante y con mucho desarrollo, pero yo no creo que sea especialmente complejo, ¿eh? Lo que pasa que una cosa son los algoritmos core, que son algoritmos muy conocidos y yo diría que cualquier empresa que tenga muchos datos podría empezar a utilizarlos sin mayores complicaciones. Eh, Luego siempre hay cuestiones que hacen la situación más compleja, ¿no? Y que dependen mucho de las casuísticas. Por ejemplo, en el caso de Netflix, una complejidad adicional que hace que la cuestión no sea tan sencilla es, por ejemplo, que delante de una pantalla para ver una película normalmente no se sienta una persona sola, se sienta toda la familia o se sientan los amigos o se sienta mucha gente. Entonces, ahí, claro, las técnicas ya no se pueden aplicar tal cual, porque escoges la película para quién, para el padre, para la abuela. Si hay un Supuestamente niño, Netflix te pide que te identifiques, ¿no? Que luego no lo haces, ¿no? Porque yo sé que en mi casa tenemos varios perfiles, pero luego cada uno entra por donde quiere, ¿no? O sea que... claro, yo por ejemplo también pues tenemos diferentes perfiles, pero normalmente cuando entramos con un perfil pues muchas veces estamos todos viendo la película. Si hay niños en casa, al final lo que se acaba es viendo películas para niños, ¿no? Pero a veces no es tan fácil la decisión. Entonces, lo que son los algoritmos en sí, yo diría, no son complejos. Cualquier empresa que tenga suficientes datos podría empezar a implementarlos sin ningún problema. Luego, dependiendo de la situación de los casos de uso,
puede haber problemas como este que comentamos que haga que la cuestión se complique mucho, pero en principio no son algoritmos complejos para nada. Y te voy a hacer una pregunta, yo te lo explicaba, te lo decía antes, ¿no? Yo vengo del mundo también tecnológico que dejé hace años, ¿no? No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero una de las cosas que me di cuenta trabajando en una gran consultora es que al final el nivel de, no sé cómo decirlo, el nivel de preparación de los profesionales es muy similar en todo el mundo. Es decir, que se desarrolla una aplicación que se despliega, se hace un, como dicen ellos, ¿no? Un deployment en todo el mundo y al día siguiente todo el mundo sabe utilizarlo. Y entonces bueno, yo trabajo en cierto tipo de sistemas y los profesionales españoles de ese sistema eran casi tan buenos como los indios, como los chinos, como los de Europa del Norte, como los de América del Norte, ¿no? Entonces, en este tema en concreto de la inteligencia artificial, no sé si se puede hacer una comparativa, un benchmarking entre el nivel que tienen las empresas y los profesionales que tenemos en España, ya que tú estás en una asociación que también tiene en Latinoamérica, pues, incluyéndoles a ellos, y el resto. ¿Se puede decir que hay niveles o no? También para que lo entendamos, aunque perdona que sea un poco así, pero siempre Mm. entendemos hacer ese ranking de decir, bueno, pues España está bien o mal. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Yo creo que no es tanto una cuestión del nivel de los profesionales, ¿no? Es más bien una cuestión de las oportunidades de desarrollo que tienen los profesionales. Estados Unidos y China van muy por delante en cuanto a inteligencia artificial, ¿no? Pues en tecnología en general, ¿no? Porque si tú miras la lista de las startups más exitosas o que más han crecido, pues casi siempre son americanas. Perdona una cosa, pero te estás refiriendo a que desarrollan más aplicaciones, a que desarrollan más sistemas, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Claro, me refiero a que los profesionales en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, quizás tienen muchas más oportunidades de trabajar en empresas muy punteras que están trabajando mucho en temas de inteligencia artificial desde hace tiempo. Entonces, al final, eso es un poco lo que marca la diferencia. No es una cuestión de capacidad, yo diría que ni siquiera de preparación, ¿no? Es una cuestión de oportunidades de desarrollo. En Estados Unidos y en China hay muchísimas más empresas, están haciendo cosas mucho más sofisticadas, van muy por delante, por desgracia, ¿no? Que en Europa o en el resto del mundo. Entonces eso es lo que quizás marca un poco la diferencia, más que los profesionales en sí, ¿no? Muy bien. Hay una cuestión, a ver, que tengo por aquí, quería plantearte. Eh, bueno, cuando se está hablando de inteligencia artificial, tú esto seguro que lo estarás oyendo todos los días en los foros que organizáis, porque hemos estado hablando de, bueno, todas las aplicaciones o algunas de las aplicaciones que estamos haciendo, por ejemplo, antes que estábamos hablando de los bancos, a mí me venía a la cabeza la bolsa, esto lo sabes tú seguro mucho mejor que yo, pero casi todas las decisiones de compra y venta en bolsa lo toman sistemas, ¿no? ¿Verdad? O sea, que cuando sube a un determinado nivel el precio de una acción o un fondo, pues ya hay sistemas que dicen que tienen que comprar o vender. Entonces, prácticamente todas las órdenes de compra y de venta en este caso, pues lo toman sistemas y algunas, y a lo mejor en modo porcentual, decisiones de compra y venta de toman números pues son muy pocas, ¿no? Entonces, claro, todos esos antiguos trabajos que estaban asociados a todas estas cosas que estamos hablando, pues en este caso de analistas de bolsa, pero que esos son muy pocos, pero en muchas otras eh, profesiones y actividades, la inteligencia artificial va a retirar actividades que estamos haciendo ahora las personas. Esto es así, o sea, que ha pasado en otras revoluciones industriales y no ha pasado nada porque igual que desaparecen unas tareas, surgen otras, ¿no? Entonces, esta siempre es la eterna canción de decir, oye, pues es que nos da miedo que venga, que se desarrolle esta tecnología, en este caso la inteligencia artificial, porque además de la robotización, pues se automatizan muchas tareas que hacen máquinas y que nosotros ya no pintamos nada. Es verdad que, como decimos, pues todas estas, alguien lo tiene que desarrollar y efectivamente ahí sí que va a haber un boom y efectivamente hay una escasez de profesionales ahí, pero en general, pues yo me pongo a pensar y digo, pues no hay una actividad que me venga a la cabeza que de alguna forma no sea susceptible de ser sustituido por un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, y el otro día lo hablaba con un director de un sistema de salud, por ejemplo, los médicos, ¿no? Decir, bueno, tú decías antes, de, bueno, pues a lo mejor es muy complejo en este momento, pero muchas decisiones que son, no voy a decir sota caballo rey,
que un sistema puede aprender y tomar la decisión y dice, bueno, y a lo mejor un médico de atención primaria lo sustituye un robot que tiene inteligencia artificial. Perdona que esto, imagino que lo estarás acostumbrada Sí, sí, es una a que te pregunta pregunten muchísimas recurrente. veces, es la pregunta del millón, pero me gustaría saber Claro, tu opinión. claro, sí, sí, es una pregunta recurrente y es un tema que sale en todos los foros y con razón, ¿no? Eh, sí, esto, como tú decías, ha habido unas cuantas revoluciones ya protagonizadas por innovaciones, adelantos tecnológicos y, y efectivamente, ¿no? Ha habido muchas profesiones, tareas que han desaparecido, pero a su vez hay otras totalmente nuevas que ahora igual no nos imaginamos siquiera que aparecen. En el caso de la inteligencia artificial no va a ser una excepción, ¿no? Entonces, hay análisis de gente que, bueno, que se dedica a estas cosas que dicen que a la hora de ver si una profesión es, digamos, fácilmente sustituible por una máquina, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Dos dimensiones. Es una teoría, habrá más, pero esta me parece interesante. Una dimensión tiene que ver con la complejidad de la tarea, que yo diría que es la fundamental, la cosa fundamental que tenemos que ver, ¿no? Y que tiene que ver con lo que te decía antes, la complejidad de las tareas. Si nos paramos a pensar, la gran mayoría o muchas profesiones eh, suponen un cambio de tarea y de contexto continuo, ¿no? Un médico no solamente mira un análisis o unos resultados o una radiografía y diagnostica si ahí hay un problema. Si solamente hiciese eso, pues ahí las máquinas últimamente están consiguiendo aciertos muy buenos, ¿no? Pero un médico hace muchas más cosas. O sea, un médico pues funciona dentro de un contexto social, con personas, con seres humanos. Hay también una parte de relación con el paciente, de comunicación con sus colegas, de estar al día de muchas cosas. También de interpretar en última instancia lo que le pueda estar diciendo una máquina, porque también hay estudios que dicen que a veces las máquinas se equivocan de formas muy tontas y muy drásticas, ¿no? A veces incluso con cambiar un píxel en una fotografía, pues un modelo que funcionaba muy bien hasta ese momento, pues de repente hace una clasificación de esa imagen totalmente errónea. Eh, entonces, no es tan fácil. O sea, muchas de las tareas que hacemos los seres humanos y muchas de las profesiones en realidad tienen esa complejidad, ¿no? De cambiar de contexto, de que no hay unas normas exactas que se apliquen, sino que depende un poco de quién tienes delante, de las características del paciente, de muchas cosas. Entonces, allí donde haya mucha complejidad, tareas muy diferentes, que haya un poco, digamos, que cambiar de chip, de contexto, que las normas no están del todo claras y por lo tanto no se pueden implementar, que dependen un poco, digamos, de la experiencia, ¿no? Del feeling del profesional, esas profesiones no son sustituibles a día de hoy, ¿no? Y luego la otra dimensión que hay que tener en cuenta es esa profesión, ese trabajo, hasta qué punto implica interacción con otras personas. Cuanta más interacción haya, cuanta más empatía necesites en ese trabajo, más insustituible vas a ser, ¿no? Porque incluso aunque las máquinas también se están metiendo un poco en ese terreno, ¿no? De la computación afectiva y demás, pues yo creo que al final los seres humanos por lo general preferimos pues tratar con otros seres humanos más que con una máquina, ¿no? O al menos digamos que el feeling es diferente, es totalmente diferente. Entonces, los trabajos que tienen una gran complejidad, no complejidad computacional, que haga falta hacer muchos cálculos, ¿no? Sino complejidad que tiene que ver con indefinición, con cambios de contexto, con ambigüedades y luego las que requieren mucha comunicación con diferentes interlocutores y mucha empatía, esas van a ser las más difíciles de sustituir, afortunadamente, ¿no? Es que este es un tema apasionante, ¿eh?
sobre todo lo que has hecho último, todo el tema de la interacción con las personas, la afectividad, la empatía. Eh, bueno, claro, realmente es insustituible, como tú también has dicho, eso estamos, creo yo que estamos viendo unos pinitos, ¿no? En ese tema de no sé si las llamo la Computación afectiva. computación afectiva, sí, efectivamente. Y entonces, fíjate, el otro día hablando también con un responsable sanitario y él decía, el hombre el médico es insustituible en esto, ¿no? Se pueden hacer muchos avances y tal, porque realmente uno de los problemas que tienen, por ejemplo, ¿no? Y cuento esto como, es que muchas veces los sistemas de salud se sobrecargan pues con consultas recurrentes, ¿no? Gente que va al médico y te dice, bueno, pues esto te puedes quitar la mitad directamente con que una máquina o un bot, ¿no? Un robot, pues te haga tres preguntas y te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? Y dejar de consumir tiempo y recursos, ¿no? Pero bueno, al final necesitamos las personas y es complicado, yo creo, ¿no? Programar esto, ¿no? Bien, hay una cuestión aquí que tengo también que me gustaría preguntarte. Ah, sí, efectivamente, el tema hay una cuestión que, bueno, hemos hablado del tema del mercado laboral, que yo creo bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, en banca, ¿no? Tú has estado en banca y estamos viendo cómo al final los sistemas de banca, pues la banca se ha digitalizado más que nunca, están entrando los big data, la inteligencia artificial, están desapareciendo las redes, porque al final, pues lo que nuestra sucursal es esto, ¿no? Entonces la sucursal es un móvil y ya no lo utilizamos y a pesar de todo, pues, o sea, con esto de la pandemia, pues que no hemos tenido oportunidad porque no podíamos, ¿no? De ir a las oficinas, ya casi no íbamos, pues casi. Entonces, tú lo has visto, ¿no? Pues, no sé, algunas compañías, algunas entidades financieras, pues han reducido sus oficinas y al final, pues, tratamos casi y parece que va más, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión que está ahí, como tú bien dices, pues surgen nuevas oportunidades y yo la verdad es que tengo que decir que algunas cosas de las que has comentado al principio de tu exposición, ¿no? Pues cuando estabas diciendo, por ejemplo, lo de las Smart Cities, Internet de las Cosas, ahí están surgiendo nuevas profesiones y nuevas actividades. Es espectacular, ¿no? Mi pregunta va ahora en todo lo que tiene que ver con las empresas, cómo incorporan también en este momento los algoritmos y el machine learning, ¿no? El otro día salió una noticia que fue muy comentada, seguro que la leíste, pues cómo una empresa tomó la decisión de despedir a no sé cuántas personas basándose en un algoritmo. No sé cómo sería la programación de esto, ¿no? Lo desconozco porque no leí la letra pequeña de esta noticia, ¿no? Pero el titular era ese, ¿no? Un programa, un algoritmo toma la decisión de qué personas son las que tienen que despedir. También se habla de esto, ¿no? Es decir, hasta qué punto ya vamos a incorporar no solamente sistemas que sustituyen a personas, sino a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones estratégicas, no tácticas, sino estratégicas, eh, o tú crees que puede haber posibilidad de que la inteligencia artificial se haga un hueco ahí. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu visión sobre esto? Sobre el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones más estratégicas, ¿no? ¿Qué quieres decir? Bueno, esa noticia habría que profundizar mucho, ¿no? Porque el titular es como muy impactante, pero bueno, habría que cuestionar también o analizar lo que hay debajo, ¿no? Normalmente un algoritmo, cuando toma ese tipo de decisión en concreto, es porque se ha alimentado con una serie de datos y utiliza una modalidad de aprendizaje que se llama supervisado, que implica que ha habido antes personas que han, digamos, expresado su opinión en esos datos, ¿no? O sea, ha habido probablemente, se han utilizado modelos de supervisado, personas que han dicho, bueno, pues yo a la vista de estos datos de una persona, creo que esta persona habría que despedirla o no habría que despedirla, ¿no? Eh, y luego el algoritmo lo único que hace es tomar todos esos datos, todas esas decisiones del pasado y extrapolar relaciones de causa-efecto y aplicarlo de una manera muy rápida, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues si tiene que a lo mejor evaluar el rendimiento de muchos miles de empleados, pues lo va a hacer más rápido. Pero no es que el algoritmo esté tomando la decisión de a quién hay que despedir, es que se le ha alimentado con una serie de datos que ya incorporan las políticas
y los sesgos muchas veces también, y las reglas de decisión de personas, ¿no? Con lo cual el titular, bueno, pues ya no es tan impactante. eh, No, no, comenta, perdona, que es que no, me venía a la cabeza que al final, pues, un algoritmo al final es un sistema donde tú introduces unas reglas y unos datos y el output, pues, es una decisión, ¿no? Ni más ni menos. O sea, que habrá, como dices tú, habrá que ver cuáles son las reglas y habrá que, para programar, y luego habrá que ver cuál es la información que han metido, ¿no? claro. Y luego el tema de si se podría, ¿no? O si se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas. Yo creo que eso es algo que vamos a ver cada vez más. Creo también que lo vamos a ver como ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Yo creo más que en la sustitución, a no ser que sean cosas muy puntuales y muy concretas, pero cuando estamos hablando allá a un nivel estratégico, que estamos hablando de entornos complejos, yo creo mucho más en entornos de decisión híbridos, donde el ser humano tiene una serie de herramientas, una serie de cuadros de mando, de información aumentada, digamos, eh, gracias a la inteligencia artificial, y tiene más información, más datos y más criterios para tomar decisiones. Pero yo no creo que en sistemas de decisiones estratégicas, ¿no? A nivel de compañía, a nivel de departamentos, vayamos a ver una sustitución a corto ni a medio plazo, y probablemente tampoco a largo plazo. Lo que sí veremos es pues, que cada vez se utilizará más la inteligencia artificial para evaluar muchas opciones, para explorar muchas alternativas, para hacer cálculos, y todo eso al final pues, se va a traducir en una información mejor y más sofisticada para los que finalmente toman las decisiones. Si tuvieras que decir, bueno, pues mira, las tendencias en los, ya sé que en un año, ¿no? Los que lo estamos viendo, ¿no? Hace 15 años no conocíamos los smartphones y ahora nuestra vida ha cambiado prácticamente, ¿no? ¿Va a seguir cambiando? Es decir, ¿tú crees que vamos a ver tendencias de cambio? Porque a veces, claro, cuando lees literatura sobre estas cuestiones, entra un poco de vértigo, ¿no? Porque es que va a cambiar todo muchísimo, ¿no? Entonces, uno se asusta, ¿no? En el corto plazo, vosotros me imagino que tendréis modelos, ¿no? De cosas, de avances tecnológicos y nuevas tendencias. ¿Puedes explicarnos un poco o avanzarnos la cuál va a ser la foto de los próximos 5 o 10 años? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿En qué áreas o en qué sectores vamos a ver cambios que realmente, digamos, oye, aquí la inteligencia artificial va a suponer una revolución, ¿no? No sé si es una, no sé si te estoy planteando de la forma adecuada la pregunta, pero yo creo que es, Sí, al sí. menos a mí es lo que me viene a la cabeza. Y hablando con gente, dice, "Jo, es que esto va a cambiar mucho, este otro va a cambiar mucho". ¿Cuál es vuestra visión? Me imagino que tendréis, no sé si modelizado, pero sí, pues ciertas perspectivas, ¿no? Sobre cuál va a ser la evolución, ¿no? Sí, bueno, hay tendencias que, incipientes, que ya se ven, ¿no? No hace falta tampoco ser un genio para ver hacia dónde van a ir ciertas cosas. Si me preguntases a 50 años, pues a lo mejor ya no me atrevería, ¿no? A sacar la bola de cristal. Pero bueno, si hablamos de 5 o 10 años, yo creo que hay algunas cosas que sí nos podemos atrever a predecir, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una tecnología muy disruptiva, que es la computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Eh, Parece que es algo que está muy lejos todavía, pero la gente que está más metida en esos temas habla de que, bueno, de que no está tan lejos, ¿no? De que antes de 10 años a lo mejor podamos empezar a ver aplicaciones prácticas, y cuando lleguen probablemente sean muy, muy disruptivas, ¿no? Otra, otra tendencia que se está viendo ya, y ya creo que más que una tendencia es una realidad, es lo que comentábamos antes de los metaversos, ¿no? Eh, Facebook, por ejemplo, últimamente está diciendo que ya no quiere ser una empresa de redes sociales como tal, sino más bien la empresa que construya el metaverso, ¿no? Y hasta el punto de que están diciendo que la semana que viene van a anunciar un cambio de marca, un rebranding, un cambio de nombre incluso, para enfocarse más en ese concepto, ¿no? Y hay muchas empresas que están detrás de eso, Facebook no es la única, ¿no?
Nvidia, Microsoft, Google, casi todos los grandes y muchos otros. Pero, sí, perdona que te pregunte, si yo, Facebook, que efectivamente ha salido esa noticia, deja de ser una red social y se mete en el mundo de los metaversos, ¿qué va a ser Facebook? O sea, ¿cómo lo explicas? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? No sé si a lo mejor es... Dices, todavía no lo sé porque no lo han anunciado, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, tiene sentido el movimiento, ¿no? También es verdad Producción, que claro. también es verdad que Facebook ahora está en una situación un poco de tendencia a la baja en cuanto a prestigio y demás, ¿no? Pero también es cierto que Zuckerberg lleva mucho tiempo hablando de esto y es un tema que parece que les interesa genuinamente y quieren apostar por ello de manera muy fuerte. Hombre, al final el metaverso lo principal es que la gente se conecte y que cuando entres haya mucha gente, básicamente, ¿no? Si no va a ser un fracaso. Y lo hemos visto con mundos virtuales que ya se construyeron hace tiempo. Si tú entras en ese mundo virtual y no hay nadie, pues no vas a volver a entrar probablemente. Entonces, el que tiene la llave de las redes sociales, ¿no? La llave de la identidad, la llave de las relaciones, de las conexiones entre las personas, pues tiene muchas ventajas a la hora de liderar este tema, ¿no? Por ejemplo. Es como, perdona, por intentar entenderlos, la creación de un mundo paralelo al real, ¿no? Donde estamos ahí conectados y que al final la red social ya no es otra dimensión de nuestra vida, pero que necesitamos que estar ahí conectados. Es curioso esta forma de verlo. Sí, sí, es un poco, es una tendencia que estamos viendo últimamente, ¿no? Es la tendencia a que de alguna manera se fusionen o se complementen los mundos físico y virtual. Entonces, el concepto de metaverso es un entorno virtual unificado, compartido, de tal manera que cuando nos conectemos nos podamos encontrar ahí, ¿no? Luego, por supuesto, eso se fragmentará y todo el mundo querrá crear su metaverso y demás, pero la idea es que en principio sean entornos unificados donde tú entras en ese mundo virtual y puedes hacer cosas. Esto es algo que ya se lleva tiempo haciendo, pero se enfocaba más sobre todo a temas de lúdicos, ¿no? De, bueno, pues de juegos, de relaciones sociales, etcétera. Pero ahora están empezando a converger muchas tecnologías ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de los gemelos digitales de la industria 4.0 o el tema de hacer simulaciones en los mundos virtuales para luego con esos datos alimentar los modelos de machine learning del mundo real. El tema, por ejemplo, de blockchain y de los contratos inteligentes, ¿no? En un mundo virtual, pues imagínate las posibilidades que tiene esa tecnología. O sea, es como que ahora hay una confluencia de tecnologías muy maduras que pueden encontrar sus killer applications en estos mundos virtuales, ¿no? Y al revés, los mundos virtuales se pueden beneficiar de estas tecnologías. Y, y hay muchos modelos de negocio que se están empezando a ver que hacen que sea mucho más interesante que lo que era hace unos años de, bueno, un simple divertimento, ¿no? Y para terminar, Concha, una última pregunta. Cuando se habla, bueno, en general, de todas las tecnologías emergentes, de todas, sobre todo tecnologías de la información, siempre se está hablando de escasez de profesionales, ¿no? Eh, Entras en cualquier portal de empleo y lo que en un país además da igual que tenga mucho paro, como es el caso de España, hacen falta profesionales, ¿no? Todos los días estoy yendo compañeros que dicen, no encontramos gente que sepa de esto, ¿no? Y estamos dispuestos a formarles, pero estamos dispuestos a subvencionar cursos, estamos dispuestos a lo que sea. Iba a decir que es una cosa general, ¿no? Da igual que sea ciberseguridad o cualquier otra tecnología, en esta también, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, bueno, sobre este tema y si hay un problema falta de talento, de falta de recursos, cuál sería la solución? Mm.
Sí, ahora mismo hay una falta de profesionales, ¿no?, especializados en este campo de la inteligencia artificial. De hecho, en Datia hicimos una encuesta hace poco donde preguntábamos si las empresas españolas están preparadas para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, y el resultado es una encuesta que se hizo entre profesionales de este mundo, ¿no?, sobre todo del dato, más que de la inteligencia artificial, muy relacionados con la tecnología, la analítica, y la respuesta mayoritaria fue que no estaban preparadas, y las dos causas principales que se mencionaban estaban muy relacionadas con esto que comentas, ¿no? Una es que las empresas no acaban de entender qué es la inteligencia artificial, qué no es, para que se pueda aplicar, falta ese conocimiento, y luego también la falta de profesionales formados, ¿no? Y bueno, esto es una realidad. Y de hecho, en una de las razones por las que fundamos Datia, y una de nuestras razones de ser precisamente, es intentar cubrir de alguna manera o contribuir a cubrir ese gap, ¿no?, creando formación muy adaptada a las necesidades de las empresas, muy especializada en el mundo de los datos y en específico de la inteligencia artificial, una formación muy práctica en colaboración con las empresas y muy adaptada a sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de nuestros pilares fundamentales y esperamos contribuir de alguna manera un poco a disminuir esas carencias. Bueno, entiendo que debe ser una necesidad a nivel global, ¿no? Por lo que Mm. comentas, ¿no? Porque al final al ser un recurso cada vez más escaso, porque la necesidad es cada vez mayor, pues lógicamente va a ser complicado encontrar profesionales, ¿no? Y sobre todo en mundos nuevos que van surgiendo, ¿no? En ámbitos nuevos que van surgiendo dentro de esto, ¿no? Que surgen y entonces no, como esto que acabas de comentar hace un momento, ¿no? De los metaversos, pues lógicamente, Claro, ese es un poco el problema, ¿no? O la suerte, no sé, que la tecnología avanza a tal ritmo claro, que hoy en día es que ya no basta con decir, bueno, yo estudié una carrera de ingeniería informática hace 10 años, ya, pero es que en 10 años han pasado tantas cosas y esa aceleración es cada vez mayor, o sea, las cosas cada vez cambian más rápido. vamos, 10 Entonces, años estás ya hecho un abuelo digital, vamos por así decirlo, ¿no? Estás totalmente obsoleto ya. claro, entonces si eres un profesional en estos temas es que ahora tienes que estar formándote de manera casi continua prácticamente. Intensiva. Sí, 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 este es claramente uno de los problemas. Bueno, Concha, tengo que, bueno, felicitarte, ha sido una exposición estupenda, la verdad es que has respondido muy bien a las preguntas, cosas que yo no terminaba de entender, porque tampoco había profundizado, pero vamos, que a mí personalmente me han servido para comprenderlas mejor, ¿no? De este mundo que me parece apasionante, está metido en nuestras vidas, lo que también decías tú, ¿no? No sabemos que muchas de las cosas las que estamos utilizando día a día, muchos servicios, muchas aplicaciones, y cosas a lo mejor mucho más básicas, a lo mejor incluso no solamente el comercio digital, ¿no? Sino a lo mejor el comercio físico, están utilizando sistemas de inteligencia artificial y muchísimas más cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha metido ahí y bueno, pues empresas y asociaciones como la vuestra, pues son las que están ayudando a que este gap pues cada vez sea menor, ¿no? La verdad es que Mm. agradecer vuestra actividad, te lo reconozco. Pues Concha, aquí terminamos. Muchísimas gracias. A ver si a lo mejor dentro de un tiempo volvemos a tener otra conexión, a lo mejor ya en vivo. La próxima para hablar de los metaversos, por ejemplo, que ya estarán ahí a partir de la próxima semana cuando haga el anuncio Sí, Zuckerberg. sí, sí, efectivamente. Ya, en vez de conectarnos por Zoom, que ya es totalmente digital, nos conectamos en una realidad paralela, en un mundo paralelo, como quiere Mark Zuckerberg, entonces lo conseguimos, ¿no? Que si nos pasa, creo que se ha caído WhatsApp, no sé, estoy aquí diciéndolo en plan curiosidad porque veo que él no me funciona, no lo sé por qué será, por eso hace unos días se cayó, parece que el mundo se nos cae, ¿verdad? Cuando no tenemos esa conectividad. Pues nada, muchísimas gracias, Concha, ha sido un placer tener. Nada, para mí también ha sido un placer y además es un tema del que me encanta hablar porque efectivamente, como muy bien dices, es un tema apasionante, da para todo tipo de disquisiciones y es súper apasionante. Sí. Pues nada, despedimos aquí y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por ver.